Ahí está. Entonces, lo que hizo, vamos de nuevo, un repasito para los, estoy empezando a grabar ahora y lo que se han sumado ahora es, para que tengan en cuenta, es que estamos comparando de dónde viene el método Tabata, ¿sí? Cuyo creador es el médico, fisiólogo Izumi Tabata, ¿bien? Esto lo vuelvo a repetir porque se han sumado dos o tres ahora últimamente, ¿sí? Izumi Tabata, y allá en la década del 90 él quiso comprobar qué efecto fisiológico tenía un entrenamiento, ¿sí? Un entrenamiento, a ver, ahí está, eso. Tenía un entrenamiento, a ver, Cintia. Cintia, hola, estoy en clase, pero no sé cómo hacer para escucharte, mi primera vez. Y fíjate en la parte de... Ah, no me está escuchando. Ay, Dios. Fíjate en configuración de sonido para activar al empezar. Y Bien. no hay una parte que dice llamada que también te da la señal No, de sí, pero cosas. no, pero salió de la sesión, Cintia. Bueno, ya está. Qué va. Bueno, vamos. Este, a ver, Cintia quiere entrar de nuevo. Bien. Bueno, entonces lo que hizo fue comparar estos dos métodos, el tradicional, el aeróbico continuo a baja intensidad, con un intervalado con pausa de altísima intensidad. Bien, eso fue específicamente lo que intentó estudiar. ¿Qué hizo? Con valores de gases, con valores sanguíneos, estamos hablando casi 30 años atrás, así que imagínense cómo son los estudios ahora, mucho más profundos, mucho más efectivos, ¿no? Por eso este método en sí ya ha sido superado por nuevas actualizaciones, ¿no? Lo que llegó a descubrir que este entrenamiento, no solo por la intensidad, sino por las pausas y por estos bloques, el atleta, porque en ese momento eran todos deportistas, ganaban, tenían una mayor capacidad aeróbica, una mayor capacidad anaeróbica, ¿sí? Y un aumento de su potencia muscular, ¿sí? Lo que llevaba a que ganaban velocidad. Una activación muy importante de las fibras blancas, ¿sí? Y en el entrenamiento continuo las pulsaciones no superaban las 140, 150 pulsaciones, y en este entrenamiento intervalado subieron a 180, 200 pulsaciones. ¿Cómo hacían para que no bajaran las pulsaciones? Directamente el método implicaba muy cortas pausas de recuperación. 5 a 10 segundos de pausa, nada más. ¿Sí? O sea, entre una estación y otra, 5 a 10 segundos. ¿Sí? Bueno. Bueno, la idea fue justamente, como yo le decía, controlar estos dos protocolos, un entrenamiento continuo extensivo, o sea, sin pausa y durante mucho tiempo, y un entrenamiento intermitente de alta intensidad, ¿sí? Un intervalado de alta intensidad. De ahí después salieron los métodos HIIT que le estaban llamando, ¿no? En realidad fue lo que yo les decía, el otro japonés, ¿no? Un entrenador de alto rendimiento que con su equipo olímpico japonés de patinaje velocidad en los años 90 empezó a utilizar este método, con una base que él había sacado de los rusos, que los rusos entrenaban muy bien el entrenamiento intervalado. Bien, lo que hizo Tabata en su laboratorio fue justamente fundamentar ese trabajo con bases científicas. Bien,
Entonces, del lado izquierdo ustedes tienen, el método continuo y del lado derecho el método intervalado. ¿Bien? A ver. Bueno. Bien. Dice, hola, estoy en la clase, pero no sé cómo escucharte. Bueno, vamos a ver. Bien, ¿quién es que está que no puede escucharme? Cintia Sosa. Bueno, Cintia, a ver. Si no me escucha hay que escribirle. Vamos a chat. Cintia. Es que no me puede escuchar ni me puede leer nada porque me sale como que no estás en la sesión. Cintia, fíjate, pero me sale como que no estás en la sesión, por eso no me deja explicarte, pero se queda la parte de si está el microfonito activado o no, que es lo más básico, a darte cuenta, y si no, la configuración cuando entras, tenés configuración de sonido y fíjate ahí el tema de tu micrófono. ¿Sí? Si no, volvés a entrar y salir y activa de nuevo la contraseña. Bueno. Ahí está. Fíjense en qué consistió el estudio. ¿En qué consistió el estudio? 6 semanas. La comparación, ¿no? Los dos protocolos. 6 semanas. Durante 5 días a la semana. Bien, de los 7 días, 5 días. 1 hora de duración al 70% del VO2 max. O sea, en un trabajo entre subaeróbico y casi superaeróbico, o sea, un trabajo bien aeróbico, sin pausa, 1 hora sin pausa, ¿no? Con ciclo ergómetro. En ambos casos fueron usados el ciclo ergómetro. Y en eso compararon a 7 deportistas, ¿estamos? 7 deportistas. El otro duró 6 semanas, 5 sesiones semanales de entrenamiento, compuesta cada sesión por 7 u 8 series de 20 segundos de duración al 120% del consumo de oxígeno máximo. ¿Sí? O sea, la única manera es que tienen que ser deportistas para poder soportar ese entrenamiento. Imagínense pedaleando con cargas en una bici, ¿no? Y un descanso entre series, entre esas 7 u 8 series, de 10 segundos, ¿no? También usar un ciclo ergómetro. 7 sujetos físicamente activos. Bueno, fíjense, hubo un pequeño aumento del consumo de oxígeno, ¿sí? En 1 o 2 puntos, ¿sí? Pero no hubo ganancia en la capacidad anaeróbica, por ende las fibras musculares de potencia, las fibras de hipertrofia, el gasto calórico, la potencia anaeróbica, la tolerancia al lactato, todo eso no encontraron nada, simplemente que hubo un efecto en la mejora cardiovascular en general, ¿sí? En el otro protocolo del entrenamiento intervalado, ¿sí? Intensivo, hubo un aumento del consumo de oxígeno, bien, prácticamente de 7 puntos, el otro era 1 punto a 2 puntos, este de 7 puntos, ¿sí? Y encima hubo una ganancia del 28% de la capacidad anaeróbica. ¿Estamos? Eso es, para los que son deportistas, imagínense que con poco tiempo lograr ese efecto fisiológico era muy favorable. ¿Sí? En la mayoría de las ocasiones el protocolo es aplicado a movimientos funcionales de fuerza. ¿Qué quiere decir? Hubo comparaciones, porque no te puedes quedar con un solo test. Hubo comparaciones, ¿bien? Del mismo protocolo de campo, pero con ejercicios de fuerza, ¿no? Sentadillas, cargadas de potencia, press de banca en potencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora,
para que sea válido este programa, tuvieron que llevarlo a intensidades muy altas para poder elevar el consumo de oxígeno. Generalmente los trabajos de fuerza en estos protocolos de evaluación fueron realizados al 80% de 1 RM. ¿Sí? O sea que en 20 segundos realizaran de 6 a 8 repeticiones, ¿sí? Con una carga casi máxima. O sea, bien pesado el trabajo. 10 segundos de pausa y nuevamente cargar la barra para hacer otro ejercicio. Eran 8 estaciones. O sea que bastante interesante el trabajo de fuerza. Bien. Y lo otro que tenían que tratar es que al elevar esa frecuencia cardíaca y elevar ese consumo de oxígeno, no servía hacer un abdominal cortito, no servía hacer un pull de bíceps, una extensión de polea en tríceps, por ejemplo, porque prácticamente no se iba a llegar de ninguna manera a ese consumo de oxígeno. Por ende, la prueba no iba a ser válida desde ese punto de vista. Entonces, en el entrenamiento, ¿sí? En el entrenamiento de intensidad moderada, continua, y en esos 60 minutos hubo un aumento de la capacidad aeróbica, pero no hubo un aumento de la capacidad anaeróbica. Punto 1. Y en el entrenamiento intermitente de alta intensidad, en el intervalado hubo aumento de la capacidad aeróbica, ¿sí? Mayor que inclusive el propio entrenamiento aeróbico, como un aumento de la capacidad anaeróbica, ¿sí? Esto se debió al aumento del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Que inclusive el efecto duró un par de horas después de haber finalizado el test. El aumento de la capacidad anaeróbica, es debido al aumento de la utilización del sistema anaeróbico láctico, o sea, el sistema TPPC, ¿no? E inclusive con un aumento de la concentración de lactato en sangre, que debido al nivel de deportista le vino muy bien para restaurar la energía que se iba gastando. O sea que fisiológicamente ese tipo de entrenamiento fue muy positivo para estos deportistas, ¿no? Eran de estos 7 deportistas, había nadador, había beisbolista, había un jugador de fútbol y un par de deportes más que no me acuerdo bien, no lo agregué a la planilla esta. Pese a que Izumi Tabata realizó la investigación, en la mayoría de los casos el protocolo aplicó a movimientos funcionales, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo le decía recién a ustedes. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos a hacer un Tabata? ¿Sí? Fundamental una buena entrada en calor, y esa buena entrada en calor no tiene que ser solamente ejercicios de movilidad, sino que tienen que ser ejercicios acíclicos, de grandes grupos musculares y del tipo vitalización, o sea, con una mancuerna, con una medicine ball, con una pesa rusa, empezar a hacer los snatch, los clerk, empezar a hacer los swing, empezar a hacer los halo, que es que vamos moviendo para un costado, para el otro, ¿sí? Empezamos a activar realizando una entrada en calor. Bien, una vez, ¿sí? Que hemos ido subiendo la frecuencia cardíaca cerca del 70% de la intensidad máxima, vamos a diseñar, ¿sí? Las 8 estaciones de 30 segundos. Son 8 estaciones de 30 segundos, 20 segundos activos y 10 segundos de pausa. 8 estaciones. Lo que me da, ¿sí? A un tiempo de, ya te digo, 4 minutos efectivos de trabajo. Bien, 4 minutos de efectivo de trabajo. Y eso se repite 3 a 5 veces como básico. Bien, o sea, vamos a realizar las 8 estaciones, 20 segundos de pausa, ¿sí? Por 10 segundos, 20 segundos de actividad por 10 segundos de pausa, y como son 6,
pasadas a 8 pasadas nos va a llevar un promedio de 4 minutos, ¿sí? Obviamente 3 minutos si hacemos 6 pasadas, 4 minutos si hacemos 8 pasadas, ¿bien? Y así se repite, esa vuelta se repite varias veces más. Hay que evitar de que en esos 10 segundos de pausa baje la frecuencia cardíaca mucho. Tiene que mantenerse, ¿no? Tiene que mantenerse. No al nivel del ejercicio, pero tienen que mantenerse. Y a partir de ahí vamos a finalizar con ejercicios de movilidad articular, buena hidratación y estiramientos suaves. ¿Estamos? A ver, creo que les traje un método acá, a ver si lo puede tomar la máquina. Ahí está. Fíjense esto un poquito. Moco, ahí va de nuevo. Este es un Tabata avanzado, ¿no? Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, oh. Ese es muy avanzado. 3, 2, 1, go! Three, two, one.
Muy bien, ahí tenemos un ejemplo de un Tabata avanzado, ¿no? Ese tipo es un crossfighter, y está obviamente compitiendo el alto rendimiento, ¿no? Son atletas prácticamente, ¿no? Pero acá les puse, para que ustedes vean unas variaciones del mismo, ¿no? Tenemos 8 ejercicios repartidos en 2 bloques, ¿bien? En 2 bloques, ¿estamos? En el cual tenemos del bloque A, ¿sí? 2 pasadas de los 4 ejercicios, bien, y el bloque B, 2 pasadas de los 4 ejercicios, y se vuelve a repetir el A y el B. Entonces tenemos, por ejemplo, 20 segundos de burpee, 10 segundos de pausa, 20 segundos de jumpy jacks, 10 segundos de pausa, 20 segundos de flexión en posición angular, 10 segundos de pausa, 20 segundos de skipping. O sea, si ustedes se fijan, no sería un bloque de intensidad intensa, ¿sí? No quería repetir casi la vulgaridad de la palabra, ¿no? De alta intensidad. Y se repite 2 veces, ¿estamos? Y se repite 2 veces. Entonces tenemos 2 minutos más 2 minutos, 4 minutos prácticamente. Repetimos el bloque B, que son 20 segundos de salto de soga, 20 segundos de escalador, ¿no? 20 segundos de sentadillas con salto y 20 segundos de estocada, ¿sí? Con carga, con banda, con aro de tensora, lo que sea, ¿no? Todo con 10. Volvemos a repetir y volvemos a unir el bloque A 2 veces con el bloque B 2 veces. Bien, entonces, esta sería prácticamente una clase muy simple que si vos te fijas, ¿no? El haber repetido esto, tenemos 2 pasadas de 2 pasadas de esta, ¿no? Tenemos 8 veces, 8, 16, más 16 son 32 veces que repetimos los ejercicios, lo que nos va a dar un promedio de 16 minutos de trabajo, ¿sí? Y no fue un trabajo tan intenso para que nos volvamos locos desde ese punto de vista, ¿no? Acá tenemos otras imágenes, ¿sí? De trabajos básicos, ¿no? 20 segundos de sentadilla, bien. 20 segundos de plancha alternada en flexo-extensión, siempre con la pausa de 10 segundos, ¿no? 20 segundos de burpee, bien. Y volvemos a repetir 20 segundos de la plancha con extensión. O sea que acá, en realidad, el ejercicio 2 y el ejercicio 4 se vuelve a repetir. Eso para que vean otra variante que pueden tener, cómo jugamos con el método. Ahora, ¿la intensidad es muy alta? Y no, lo que haría que sea alta es el burpee nada más, ¿sí? Y acá tenemos una combinación, por ejemplo, que la estuve buscando, 20 segundos de jumpy jack por 10 segundos de descanso, 20 segundos de burpee por 10 segundos de descanso, ¿sí? 20 flexiones, 20 segundos de flexiones diamante, que son las manos casi juntas, flexiones de brazo, ¿no? Las manos casi juntas, ahí, bien, y de ahí hacemos la flexión de brazo, ¿sí? Y 20 segundos de flexiones, ¿no? Que yo estuve buscando, y en realidad eran abdominales, ¿sí? Flexiones abdominales, ¿bien? Porque yo digo, curl de bíceps no era. ¿Sentadillas? Sí, puede ser que hayan sido sentadillas, pero la mayoría de la página esta, Entrena en Casa, /Tabata, hablaban justamente los abdominales así en piso, ¿no? Cortitos, los crunch. Y después teníamos 20 segundos de plancha del lado izquierdo y 20 segundos de plancha del lado derecho. O sea que no había tanta
exigencia tampoco en este tipo de rutina. ¿A qué voy yo con esto? Que cada vez que uno quiere ir haciendo, ¿sí? Cada vez que uno quiere ir haciendo los Tabata, se está alejando de la prueba original, que era 120% de intensidad en el consumo de oxígeno. O sea, el Tabata es un método intenso, no es un método para hacer principiante. Si vos querés hacer un método para principiante, haces un circuito, haces un intervalado, manejas las pulsadas, pero el Tabata bien hecho y como está comprobado tiene que ser intenso, nada difícil, obviamente, nada difícil, pero esa intensidad la tenemos que llevar a un nivel muy alto para que realmente sea, mejore la capacidad aeróbica, mejore la capacidad anaeróbica, mejore la capacidad de tolerancia al lactato, mejore esto, mejore el otro, sea muy bueno como descenso de peso, la transformación de grasa por músculo, ¿sí? Obviamente que la grasa no se transforma en músculo, sino que quiere decir, me va a llevar a ese buen gasto energético a utilizar grasas como fuente de energía debido a la depresión del glucógeno prácticamente. Entonces, lo que yo quiero recalcar es que se usa muchísimo en funcional, pero lo usan para el culo. ¿Sí? Lo hacen con un método muy simple que quedaría en un circuito y no al efecto de intensidad que debería ser. Hacer un Tabata, vamos a hacer un Tabata. Bueno, hacer un Tabata, hacémelo bien con la intensidad que corresponda el método, ¿sí? No, si no queda como un circuito intervalado, 4 estaciones, cortita las estaciones, cortita la pausa, y ¿cómo está? Ah, muy bien. Y podés hablar, sí, me siento bien. O sea, no hiciste Tabata, como fue originalmente creado. Tabata significa que termines con una deuda de oxígeno muy, muy interesante. ¿Estamos? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Habías dicho que se repetía entre 6 y 8 series, ¿no? Sí, sí, sí. 8 series es lo ideal. 8 series es lo ideal. 6 cuando haces, en vez de paquetes de 4 ejercicios, hacen paquetes de 3 y repiten 6 veces ese juego de 3. Pero son todas variaciones que hemos ido encontrando, ¿bien? Y de esa manera me parece que, qué sé yo, como todo, hay un montón de cosas para hacer, para inventar y de esa manera es imposible, ¿no? Es imposible. ¿De qué punto de vista? Comprobar qué tantos efectos tiene, por eso es imposible, ¿no? ¿Sí? Vamos a bajar de peso y a una intensidad tan baja y no va a ser tan efectivo el método. No va a ser efectivo el método, así que entonces no lo llames Tabata, ¿sí? Es como el HIIT. Hacemos un HIIT, como vimos la otra clase la otra semana, con la gente funcional. ¿Vimos un HIIT? Sí, bien. A la intensidad de HIIT, ¿no? A la intensidad del HIIT. ¿Estamos? Así que, bueno. Gente, ¿estamos Dani, hasta acá? Sí. Si no hay yo una preguntas. pregunta. No, más que nada sobre la capacidad de las personas cuando recién se inician, por ejemplo, que quieren hacer Tabata, nunca hicieron. ¿Qué tenés que empezar? Con un Tabata liviano, así tranquilo, para que ellos se adapten a la alta intensidad, porque por ahí Y la alta claro, intensidad no sé. es un entrenamiento de alta intensidad. Este sería para otro tipo de nivel de entrenamiento, digamos, para una, digamos, más variado al alto rendimiento, digamos, yo diría yo que este tipo de entrenamiento sería así, como para que llegar a ese nivel uno tiene que tener una adaptación de entrenamiento previo, digo yo. Y fue hecho para avanzar. Lo que se hace en el fitness es que se lo ha adaptado a niveles más bajos, pero es muy Sí. difícil llegar a esa intensidad. Entonces hacen una adaptación del método. Por ende, los resultados no van a ser lo mismo que fueron originarios con el método en sí. Ese es el tema. Ahora, ¿es motivante? Sí. ¿Es competitivo? Sí. ¿Presenta desafíos? Sí. Sí. Tenés 20 segundos, vamos, metele, listo, descanso. Ay, nomás, presión de brazo con aplauso. Ay, nomás, paso de oso. Ay, nomás, qué sé yo. Exactamente. No le Pero da tiempo a pensar ni a nada. A la clase y se pasa rápido
y por ahí no están tanto tiempo, digo yo, entrenando, y más reducido y más práctico, más rápido. Claro. Por lo que yo he visto, lo que he experimentado es más rápido. La actividad física, la preparación física es más rápida que con más tiempo. Claro. En menos tiempo, más rápido y más productivo. Sí, sí, así es. Y lo bueno que no necesitas aparato, que lo podés hacer con el peso de tu cuerpo, con un árbol, con una rama, con... Eso es lo bueno, que no necesitas una sala de musculación en algunos casos. No, pero vos podés usar el peso de tu cuerpo, pero vuelvo a decir, tenemos que manejar la intensidad del entrenamiento, tenemos que manejarla bien, ¿no? Yo generalmente hago un Tabata liviano para entrar en calor, Sí. y después ya meto ya el trabajo intenso, ¿no? Y después meto el trabajo intenso. Yo voy progresivo siempre, de menor a mayor, o sea, de menor intensidad, buscar la intensidad un poco más arriba, ya casi sobre casi el 70% o el 80% de la persona. Siempre busco que vaya progresivamente, manteniéndole el ritmo y achicando por ahí las pausas para que no se recupere tanto y para que sea más efectivo. No sé si para mí lo que de menor a mayor es mejor resultado por ahí, y no arrancar tan intensivo, porque por ahí no te llegan a las clases. No, obviamente. Este es un método, nada más. No Claro, la diferencia es cuando ya tenés una persona que es totalmente entrenada, ahí sí, ya no le tenés que dar tanta chance, porque sabés que es una persona entrenada, es diferente. En el fitness lo llaman Tabata, y vos vas a un equipo de fútbol y decís el preparador físico Tabata, te va a decir, nada, entrenamiento intervalado. Sí, bueno, es lo mismo, sí. Son intermitencias, te dicen. O sea, claro, también tiene mucho que ver la onda, la movida, la moda sobre esto, ¿no? Así que, bueno, Cintia, ahí entraste, Cintia, por lo que veo. ¿Sí? Bueno, por lo que no escucho, no veo. Bien. Cintia es la Galaxy J7 Prime. Sí. Cintia, ¿sos? Tenés que activar el sonido ahí. Buscar el micrófono y activa sonido. El audio. Ahí está. Sí. ¿Cómo están? Al fin puede entrar hace media hora que lo estoy intentando. Sí. Y por ahí la configuración de cómo el teléfono, la compu le configura el Zoom a cada uno, ¿no? Profe, sí. ¿Cada cuánto a tu grupo de alumnos, por ejemplo, vos en una semana, en 5 días de clases, cada cuánto das Tabata? ¿3 veces por semana? ¿2? ¿Cómo es? Dos. 2 veces por semana. Lunes, jueves. Una cosa, si tengo alumnos que van toda la semana, lunes, jueves. Ajá. No, si no les canso mucho el método, ¿viste? Y pierde la motivación al método, aunque nunca repetí un ejercicio, es increíble, pero hay veces que ya ni lo planificás, ya sabes que son 20 por 10, y a medida que van haciendo la estación, y vos le decís, en esos 10 segundos de pausa, le mostré el ejercicio, y dice, bueno, ahora esto, y ahí nomás se acuestan largo, y ya estoy pensando qué viene después, porque en realidad son grandes grupos musculares, a buena intensidad, buena velocidad, y ahora, si uso elementos, sí tengo que tenerlo planificado. Si uso elementos, sí ya tengo que tener planificado. Pero si no uso elementos, necesito el espacio, la música que me ayuda, si no controlo con el cronómetro, listo, ¿no? Depende. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Está bien que esto está dirigido más que nada a un deportista o algo de alto rendimiento, pero a veces que tenemos que tener en cuenta, cuando tenés, por ejemplo, por decirte, se viene el verano y hay gente que de nada se le baja la presión, o tenés un hipertenso, pero que a veces te dicen, pero estoy controlado. Entonces vos, en esas estaciones, por ejemplo, pasás de una estación a la otra, por ejemplo, a lo que voy es, si la primera estación es un trabajo parado y la segunda otro parado, o de la primera que estás parado los mandás al piso. O sea,
ya que estamos trabajando con la frecuencia cardíaca alta, no es lo mismo hacer, por ejemplo, salto con la soga a la segunda etapa, que es por ejemplo, un speaking, que seguís parada, o sea, no un speaking y pasar al piso. Claro, claro. No, en realidad ahí me estaría yo complicando la existencia, porque tengo una persona que tiene un factor de riesgo cardiovascular con alumnos que están. Entonces, para no complicarme la existencia, directamente trato de que si todos trabajan de pie, trabajen todos de pie. No lo voy a estar haciendo ahí, porque si lo hago hacer ir al piso, bueno, sentadilla con salto, y de ahí nomás metemos burpee, y voy a tener que estar pensando qué es lo que va a hacer el otro que no puede hacer burpee a esa intensidad. Entonces, ya tengo que estar pensando, y tengo otro que tiene una lesión en el hombro, entonces no va a poder apoyar y le tengo que estar dando otro ejercicio. Entonces eso me lleva a estar planificando demasiado. Entonces directamente planifico ejercicios que lo puedan hacer todos, y ya saben que individualizar los problemas que tenemos nuestros alumnos para decirles más lento, son 20 segundos, hacelo a tu ritmo, y que vayamos acompañando la intensidad a medida que vayan pasando el tiempo, el volumen de carga, ¿no? Entonces, acordate, vos tenés la barra sola, vos tenés la barra con 10 kilos y vos tenés la barra con 20 kilos, ¿no? ¿Sí? Cada uno respete su barra. Bueno, tiene que haber una educación previa, tiene que haber un conocimiento del método por eso yo siempre uso como entra en calor un Tabata, que es intervalado, ya estoy preparando el sistema, al sistema energético, el sistema metabólico, ya lo voy preparando, y de esa manera es como que a la hora de hacer el método ya están individualizados con el método. Lo único que me quedaría es ver si todos lo pueden hacer o si alguno va a tener que hacer algo diferente. Entonces, bueno. Que no es como decimos siempre para María Rosa, o sea, es un método importante, es un método fuerte. Bien como es el método, sí. Ahora, lo que es circuito de estaciones con pausa y qué sé yo, sí lo puedo hacer con María Rosa, pero obviamente voy a variar totalmente la intensidad, ¿no? Sí. Nada más, porque en realidad... acá estamos hablando del método del Tabata, como decís vos, que imposible. No, una deuda de oxígeno. No, imposible. No. Didácticamente, éticamente, no habría forma de darle eso a una persona con esas características, ¿no? Hipertenso, cardíaco. No. Tercera edad. No. Por más que esté entrenada la tercera edad. No, yo que trabajo con tercera edad, imagínate, me están haciendo un juicio. Sí. La mayoría me hacen sentada. Bueno, vamos de a intentar 70 años hacia la semana que viene hacer un método Tabata práctico. Hágame acordar la gente que está invitada, cuándo va a ser, yo le voy a, así le aviso. Y lo que sí le voy a hacer es mandarle el plan previo para que ustedes ya conozcan el ejercicio, pues yo no voy a poder de acá mostrarle el ejercicio. Entonces ustedes ya están preparados y saben que son las estaciones, van a tener el audio, ¿sí? Van a tener el audio, van a tener el plan ahí, entonces yo lo único que voy a hacer es guiarlo con la voz, y de esa manera va a ser más fácil a hacerlo, ¿no? Porque si me tengo que hacer un ejercicio de posición de pie y mostrarlo, bueno, si tengo que irme al piso y hacer una marcha lagartija y tengo que acomodar la cámara y todo, y vamos a tener 10 segundos para hacer todo eso y va a ser imposible. Entonces yo les voy a mandar antes el plan para que vean cuáles van a ser los ejercicios, se los explico y hacemos una vivencia del método, ¿sí? Bien. Esto es para los alumnos que son del curso oficial de La Pampa, y bueno, en este caso, Marco, Damián, Po, Marce y Flavia, tuviste todo el día sentada, Flavia, en ese sillón. Te lo voy a decir, ya te lo digo, tuviste todo el día sentada. Y bueno, para que están invitados para hacerlo, no hay ningún problema. Sumamos el costo. Listo. ¿Queda claro? Me bueno. sumo al desafío, estoy de vacaciones. Qué suerte que tenés vos. Sí. Hace un mes me dijiste lo mismo.
5:30 conecto una charla de masaje. Si alguien quiere, me pide, le paso el link para que entren. ¿Estamos? Estamos, ya que hay viento en Trenqueló, que no podemos salir. Vamos a seguir. El viento psicológico. El viento acá hay un viento psicológico. terrible. Es psicológico el Desde viento. las 9:30 que estamos sentadas. Por eso Yo no voy fui, a trotar 10 kilómetros por ustedes hoy, con viento y todo. por eso no fui para. Cállate, Daniel, si tuviste de las 8 de la mañana conectado ahí con el curso secundario. ¿A qué hora fuiste? Voy ahora me voy. Ahora. Bueno. Ya salgo. Con razón está el viento, si va a salir a correr ahora. Mirá, No, es terrible la tierra que hay acá. La tierra, el viento, fuertísimo. Por eso no fui es a costumbre, La Pampa todos los años, La Pampa viento, tierra, viento y tierra. es una cagada La Pampa, sí. Yo salí en bici, negro. Acá todo tierra, los oídos, todo tierra. No, yo... Bueno, gente, nos vemos después. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por la charla. Chau, chau. Chau, chau. Chao, Bueno, Dani. ahí les Chao, paso. Dani, Chao, gracias. gente. Chao, gente, todos. Avísenme. Chau, chau. Chau. Sí, por el mensaje. Bueno.